Buenos días, estudiantes. Estamos en la quinta experiencia de aprendizaje, sesión 17, actividad 5. Deliberamos sobre la discriminación étnico-racial. Vamos a deliberar el día de hoy. Nuestra competencia es convive y participa democráticamente por el bien común. En esta actividad vamos nosotros a responder, ¿no?, la interrogante: ¿por qué es importante erradicar la discriminación étnico-racial? Y vamos a tomar ciertas posturas para formular nuestros argumentos y poder llegar a un consenso. De esta manera estaríamos cumpliendo con el desempeño deliberamos. ¿Ya? Deliberamos sobre la discriminación étnico-racial. Nuestro criterio de evaluación va a ser sustentar pues tu posición con argumentos, ya sea de derecho, ya sea de igualdad de personas, ¿no? Para poder debatir un poco más sobre el problema de la discriminación étnica. Lo vamos a hacer a través del análisis de lectura y responder preguntas. Vamos a elaborar un esquema semántico en un link compartido y a la vez ustedes van a poder tener el cuadro comparativo de deliberación y argumento con respecto a la misma pregunta, pero estableciendo argumentos de ley y argumentos sociales. Y por último, pues tenemos las preguntas de reflexión. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Saberes previos. ¿Qué derechos crees que se te vulneran cuando eres víctima de la discriminación? La igualdad. Ok, vamos a poner acá entonces. Derecho a la libertad. Ya, la igualdad. No, la igualdad, la libertad. ¿Qué más? ¿Qué otro derecho crees que se te vulnera cuando eres víctima de la discriminación? ¿Mm? A ver. Me han dicho la igualdad, me han dicho la libertad. ¿Por qué sería la igualdad? ¿Por qué creen ustedes que atenta contra la igualdad? A ver. ¿Alguien tiene una respuesta? Podemos decir la igualdad porque las personas observamos que empiezan a tratarnos de forma diferente, ¿verdad? Entonces no tenemos el mismo trato que otras personas. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que han atentado contra nuestro derecho de igualdad, ¿no? Vamos a poner acá ya. Porque observamos el trato diferenciado. ¿Ok? Trato diferenciado. Vamos a ponerlo, ¿no?, entre las personas. Si digo la libertad, ¿por qué será la libertad? A ver, ¿alguien me puede decir por qué la libertad? ¿No? ¿En qué has observado que atenta contra tu libertad? Podría ser en que las demás personas no respetan las costumbres de otras personas, de otra comunidad, de otra cultura. Porque las personas no respetan, por supuesto, las costumbres de otra comunidad. Bien. ¿Qué otro derecho ves tú que de repente se está haciendo pues vulnerable con la discriminación? A ver, otro más. Tenemos la igualdad, tenemos la libertad. Nada más. ¿No creen que hay otros derechos de repente? La igualdad, la libertad, la oportunidad, ¿no? La oportunidad puede ser porque muchas personas quedan aisladas, ¿no? O no son tomadas en cuenta para para ciertos empleos, ¿no? O para tomar ciertas decisiones, ¿no?, dentro de la localidad, ¿no? Vamos a poner acá.
personas no son consideradas, ¿no?, para los empleos o para tomar decisiones, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos algunas de nuestras respuestas y sobre estas respuestas nosotros vamos a comenzar a trabajar nuestro tema de hoy. Ya vamos a poner así. Listo. Ahí tenemos lo que hemos podido. Hemos hablado de la libertad, de la igualdad y del derecho a la oportunidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la discriminación étnico-racial? Es todo trato diferenciado, excluyente, restrictivo hacia una persona o hacia un grupo de personas, ya sea por sus características físicas o por sus costumbres culturales, o por la práctica de una forma de vida distinta, ¿no? Entonces, cuando se presenta esto, decimos que nosotros estamos en una sociedad con desigualdad, ¿no?, que se basa en un nivel socioeconómico que muchas veces pues condiciona el actuar de las personas, restringiendo derechos, ¿no?, para algunos, ¿no?, ya sea de servicios, ya sea de calidad, ya sea de educación, de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, se podría decir a esto el concepto pues de discriminación étnico-racial. Vamos a explicarlo por acá. ¿Cómo se origina la discriminación étnico-racial? Esto nace pues ya desde nuestra historia, ¿no? O sea, es un problema histórico, el que algunas personas se consideren superiores a otras por origen étnico, por características raciales. Esta discriminación se da hasta en dos niveles. A nivel simbólico, ¿no?, cuando en la vida cotidiana, ¿no?, la burla y el insulto se convierten en formas de interacción dentro de una escuela o en el barrio. A nivel estructural, cuando determinados grupos o poblaciones tienen menos acceso a recursos y derechos. En ambas formas, la discriminación pues se puede presentar por género, por edad o por idioma. Entonces, tenemos entendido que esto se originó pues desde nuestra historia, ¿no? ¿Qué razones motivan a las personas a no denunciar actos de racismo? En el Perú son pocos los procedimientos administrativos o legales que se establecen contra actos de discriminación. Las personas no suelen denunciar estos casos. Esta situación generalmente requiere un estudio, ¿no?, o un apoyo o una orientación a las personas para que puedan sobreponerse a esta situación problemática, ¿no?, y puedan ejercer su derecho y a la vez pues puedan aminorar el daño hacia otras personas. ¿Por qué? Porque cuando una persona no denuncia un caso de discriminación, está restándole derechos a otro grupo de personas, ¿no? Porque esto se va convirtiendo como práctica de la cultura, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos motivos? Algunos tienen vergüenza por denunciar tales hechos. Otros, porque muchas veces la negación y la normalización de actos y frases, ¿no?, o palabras racistas se han hecho muy común en nuestro medio. Otro grupo de repente porque desconoce los mecanismos para denunciar, porque ya de repente existen estereotipos, prejuicios en los medios de comunicación y muchas veces contamos con esa dificultad de no poder denunciar este tipo de casos. Ahora, cualquiera sean los motivos, como dijimos, esta ausencia pues de querer denunciar estos casos hace que se prive de derechos para las generaciones futuras, ¿no? La ausencia de una cultura de sanción social contra la discriminación pues hace que se quiten derechos dentro de una sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo se encuentra la discriminación en el Perú?
El racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes: exclusión, vulneración de derechos, libertades de personas, etc. Es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. Más de la mitad de peruanos y peruanas se han sentido discriminados. Entre las principales manifestaciones, ¿no?, de discriminación está la negativa a ser atendidos, ¿no?, o el trato diferenciado y las bromas. Esto pues impide la integración nacional y más bien por el contrario hace que estas brechas crean pues problemas de desigualdad, ¿no?, que afectan mucho pues a las personas que vienen de rasgos indígenas, que son afrodescendientes, personas de origen de ascendencia andina o amazónica. En la primera encuesta nacional de la percepción de actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, el 53% de los encuestados considera que los peruanos, ¿no?, o las peruanas racistas, ¿no?, o sea, los considera personas racistas, pero que solo el 8% se considera a sí mismo racista, ¿no? La diferencia porcentual entre aquellos que se identifican como racistas y quienes consideramos como racistas nos permiten identificar que uno de los principales problemas para enfrentarlos es su normalización, lo que lleva pues a la negación de que el racismo existe, ¿no?, y de las consecuencias que tiene en la forma como nos organizamos como sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nuestra sociedad es una sociedad racista, pero no solamente en lo étnico-racial. Buscamos un motivo para discriminar a otro, ya sea por género, por edad, por costumbres, etc. Pero aún así nos negamos a nosotros mismos que seamos de alguna manera discriminadores o racistas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hace que nosotros neguemos a sí mismo que nuestra sociedad tiene un problema. Sin embargo, ese problema sigue creciendo y lo podemos observar nosotros a través de los medios de comunicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, el porcentaje sigue creciendo de racismo y lo seguimos negando como sociedad. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Ustedes dirán, la profesora está enseñando en este momento sobre la discriminación y sobre no al racismo. Claro, pero las costumbres que de repente muchas veces practicamos en nuestros hogares tiene ciertos factores, ¿no?, que contribuyen al racismo o a la discriminación. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos estar hablando de igualdad mientras que de repente dentro de sus hogares existe desigualdad, ¿no?, o se practica la desigualdad. Existe el racismo o la discriminación por cualquier tipo de motivo. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros con esta problemática de la discriminación en el Perú. Aprendemos a ser racistas dentro de nuestros hogares. La educación brinda los derechos, establece las medidas, pero es en un momento. La idea es que lo pongamos en práctica. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Es dentro de nuestro hogar, en nuestras casas, ¿no? De repente somos 3 hermanos, uno más blanco que otro y el último de repente nació morochito. Y todos los días le decimos, ¡hey negro! ¡Hey moreno! ¡Hey, tú eres la oveja negra de la casa! Y ya desde ahí está comenzando el racismo. ¿Se dan cuenta? Solamente por haber buscado esa diferencia dentro del grupo familiar. Y luego cuando salimos a la sociedad, decimos que no somos racistas. Sin embargo, lo estamos haciendo en nuestros hogares. ¿Se dan cuenta? Entonces, he ahí, pues, la negatividad, el negar que existe un problema, ¿no? Vamos por acá. Estadísticas de reportes de discriminación, ¿no? El 59% de peruanos y peruanas, ¿no?, perciben que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar,
su vestimenta e idioma o lengua. El 60% percibe que la población afroperuana es discriminada por su color de piel, rasgos físicos y porque es asociada a la delincuencia. El 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada en su forma de hablar, su vestimenta o rasgos físicos. Esos son los porcentajes estadísticos de discriminación en nuestro país. Y la verdad, pues, no se diferencia mucho de la realidad. Nosotros discriminamos muchas veces porque las personas simplemente no saben hablar, ¿no? Ay, no hables con fulana porque tiene un dejo, porque tiene un mote. A ti no te interesa si sea de andino, si sea de la selva, si sea chino. Le buscamos, como dice, el motivo para diferenciarlo, ¿no? Entonces, desde ahí comienza pues la discriminación entre nosotros, entre los peruanos. Ahora, si hablamos nosotros del tipo de discriminación, acá tenemos los, como dicen, ¿no?, los diagramas de PAI, que dicen, ¿no? El 15.9%, que viene a ser por lugar de procedencia, también es discriminado. Eres del cono norte, tú eres de los conos, ¿no? Entonces, también existe ese cierto grado de discriminación. El 29.4% es por su color de piel. Es lo que dijimos, ¿no? Naces un poquito más oscurito dentro del grupo familiar y dentro del mismo grupo familiar ya te están discriminando. O por tu cabello, ¿no? También. Si tu cabello es lacio, si tu cabello es crespo, tenemos cierta discriminación. O si tu cabello de repente es un poquito rebelde, también, ¿no? 36.3% por los rasgos faciales, ¿no? Entonces, estos son, pues, como dice, indicadores, ¿no?, de discriminación. Ahora, si hablamos de tipos de discriminación, tenemos el 35.9%, se dice que es por el trato diferenciado. Y es lo que acabamos de explicar, ¿no? Las personas te empiezan a tratar de forma distinta y tú ya te das cuenta de que existe una cierta discriminación, ¿no? El 58.7% recibe pues agresión verbal, ¿no? Insultos, improperios que de repente pues están muy referidos a tu aspecto físico, a tu forma de hablar o a tu forma de vestir, ¿no? Es lo que se observa y es lo que nos revela esta primera encuesta pues de discriminación. Muy bien, aquí tenemos nosotros nuestro esquema para poder pues compartir el problema de la discriminación étnica. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta y vamos a comenzar nosotros a poder aportar algo a este esquema. ¿Por qué es importante erradicar la discriminación étnico-racial? A ver, díganme ustedes, ¿por qué será importante erradicar la discriminación étnico-racial? A ver. ¿Nos priva de algunos derechos? Ok, ya ustedes lo van a de repente hacer un poquito mejor en su esquema propio, pero vamos a poner aquí, nos priva de derechos. Priva de los para lograr la dignidad humana, ¿no? Ok. A ver, ¿quién más? Otro argumento. A ver. Te escucho, Pastrana. A ver, Pastrana. Porque es pasado de generación a generaciones, como un tema de estereotipos. Ah, ya. Muy bien, entonces. No. Porque se establece dentro de nuestra sociedad como estereotipo.
Listo. ¿Quién más? Otro argumento. Miss, también podría ser que debemos respetar las costumbres para que también esa persona respete nuestras costumbres. Allá, muy bien. Porque impide el respeto de las costumbres de otras comunidades. Ok, otro argumento. A ver, ¿qué más? ¿Por qué más? A ver, Rucova, Torrejón, Carrascue. Miss, también puede ser que por esa razón también se pueda perder nuestras raíces, nuestra identidad. Ya impide valorar nuestras raíces, ¿no? Y sentirnos parte de una misma sociedad, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos aportar aquí? A ver, Arrascue, no te escucho. Miss, en el chat están hablando. Sí, lo estoy leyendo. Profesora dice, porque nos priva de conocer nuestra propia diversidad étnico-cultural. Correcto. Nos priva, ¿no es cierto? Nos priva de conocer nuestra diversidad étnico-cultural, ¿no? Sería, nos priva de valorar, sería valorar. Muy bien, gracias. Otro argumento. A ver, no escucho a los chicos. Roy Castillo, Renzo Rasco, Espinosa Vega. ¿Quién? A ver. Brisa, Mamani, Pomayigua. ¿Sería que nos limita a tener una libertad de expresión? Ok, nos limita. Ya ves que sí podían hablar. Nos limita de tener una libertad de expresión. Correcto. Entonces, estamos de acuerdo nosotros que es importante erradicar la discriminación étnico-racial, ¿no? Porque nos priva de derechos para lograr la dignidad humana, porque establece estereotipos, ¿no? Porque establece dentro de nuestra sociedad estereotipos, ¿no? Que limitan a las personas. Y las excluyen, ¿correcto? Las excluyen, correcto. ¿No? Porque nos limita en la libertad de expresión. Muy bien, libertad de expresión, correcto. En conclusión, vamos acá, ¿no? Podemos nosotros escribir, ¿no? Que es importante, ¿no? Ya ustedes van a ampliarlo un poquito mejor y también en su exposición. A ver aquí, listo. Entonces acá vamos a poner, ¿no? Es importante, en consenso, es importante erradicar la discriminación étnico, racial, porque no nos permite llegar, no nos permite integrarnos, ¿verdad? Integrarnos y convivir como sociedad igualitaria. No. Bueno, esa puede ser mi consenso, mi conclusión. Ahora ustedes, a nivel ya de grupos, porque ustedes pueden trabajar en grupo, lo van a hacer en el link compartido. Yo simplemente he hecho un pequeño modelo, ¿no?
de cómo debería ser su, más o menos tener estos argumentos, ¿no? Ustedes lo pueden ampliar, lo pueden explicar un poco mejor, ¿no? A ver, chicos, entonces, hasta aquí la primera parte de nuestra clase. Ahora sí, en este momento van a ir a trabajar al link compartido que se les va a entregar en este momento, ¿ya? Entonces, van a trabajar en grupo, ¿ya? Para poder desarrollar el esquema argumentativo. Se supone que ustedes van a trabajar un poquito mejor. Y ya. ¿Me confirman? ¿Les llegó el link del esquema compartido, chicos? Sí, Miss, justo ahorita. Ok, entonces a trabajar y nosotros estamos cerrando la sesión aquí para podernos irnos a trabajar al WhatsApp. Ya, hasta aquí la primera parte.